¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Es válido el contenido que estoy estudiando? ¿Esta formación de qué me va a valer el día de mañana? Estas son algunas de las preguntas que muchas personas se realizan cuando han pasado varios meses o incluso varios años dentro de la universidad. Son preguntas que tal vez nos podríamos ahorrar si contásemos con la información adecuada para tomar esta decisión tan importante. Y aquí es donde os voy a proporcionar esta información. Os voy a ayudar, os voy a contar cómo ha sido el segundo cuatrimestre del grado en gestión del transporte y la logística. Empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, a Tu Tiempo es Oro. Sí chicos, ya hemos terminado el curso académico, ya estamos oficialmente de vacaciones, ya estamos en teoría descansando y lo prometido es deuda. Os lo dije la semana pasada en el anterior vídeo y hoy estoy cumpliendo. Vamos a ver cómo han sido las asignaturas en esta segunda parte del año. Principalmente me gustaría destacar que según mi opinión, según cómo las he vivido yo, se pueden dividir en dos subbloques. Tenemos el bloque de las asignaturas de negocio o las asignaturas prácticas y el bloque dedicado al contenido puramente numérico. Empezaremos analizando este segundo bloque. Vamos a centrarnos en los cálculos, en los números. ¿Qué asignaturas tenemos? En primer lugar nos centraremos en la asignatura de Matemáticas 2, que no deja de ser una continuación de Matemáticas 1, asignatura que vimos ya en el primer cuatrimestre. Me gustaría destacar que es una asignatura que implica mucho trabajo, mucha constancia, mucha implicación dentro del aula a la hora de preguntar dudas, participar y tratar de resolver todos los ejercicios que se planteen, porque al fin y al cabo esto es una rueda, y si la rueda para, tú te vas a quedar y la asignatura va a seguir avanzando y luego cuando lleguen los momentos de los exámenes finales va a ser muy difícil recuperar todo el recorrido que ha ido haciendo esta rueda. ¿De qué contenido hemos estado hablando a lo largo de estos 3-4 meses? Hemos estado hablando del trabajo con matrices, hemos estado hablando de saber lo que es una diagonalización de matrices, trabajar con valores propios, con vectores, cálculos diferenciales, principalmente aplicados a principios económicos, cosa que a mí particularmente me ha parecido muy interesante porque he visto práctico y lo he visto interesante, lo he visto con un entendimiento basado un poco más en el mundo real. Luego también hemos trabajado lo que es la continuidad, pero ya no en funciones de una variable, sino en funciones de dos variables, con lo cual se ha complicado un poquito más. Además hemos estado trabajando con vectores relacionados con lo que es la ortogonalidad y también hemos trabajado con la teoría de grafos, que vosotros diréis, ¿esto qué es? Realmente es un principio que te permite trabajar de una manera muy práctica y sencilla lo que es, aplicado al mundo de gestión del transporte y la logística, la distribución y creación de rutas. Y además es la base de una asignatura que se encuentra en segundo. Con lo cual es una asignatura que se le puede dar bastante juego. Continuando en este subapartado, ahora hablamos de estadística. Estadística es una asignatura bastante similar a la asignatura de matemáticas. Requiere de bastante trabajo detrás del aula, requiere de faena en casa. Nos centramos en un contenido que es una continuación de segundo de bachillerato. Es decir, las personas que venís de bachiller y lo tenéis muy reciente, os va a ser relativamente asequible poder realizar los primeros apartados del tema, poder realizar los primeros problemas. Hablamos de estudio de variables, de frecuencias unidimensionales y bidimensionales. Hablamos de lo que son variables discretas, variables continuas. Luego tenemos un tema dedicado a la introducción a la probabilidad con, ya os digo, problemas que tal vez sean muy parecidos o incluso los mismos a los que habéis hecho en años anteriores en bachillerato, con lo cual ahí la cosa no cambia mucho. Y luego tenéis un apartado dedicado a la inferencia estadística, donde veréis conceptos como la desviación típica o la varianza, que luego se aplican mediante la resolución de problemas. Es una asignatura eminentemente matemática y numérica. De manera personal tengo que decir que me ha gustado mucho entender de manera empírica lo que es un percentil y cómo los diferentes porcentajes de las poblaciones se aglutinan en función de los percentiles. Hablamos de que igual un 25% o un 50% o un 75% de una población o de una muestra representan un valor. Aplicado a un problema puede ser que cobran X dinero, cobran menos de 1.500 euros, pues puede ser un 25 o un 30%, con lo cual esta asignatura, entendiendo por ejemplo los percentiles, te permite con un gran conjunto de datos obtener información para luego tú poder tomar decisiones. Siempre hay que tratar de buscar una aplicación a estos datos y a estos cálculos que hacemos en estadística. Y si estábamos diciendo que es muy importante dedicar horas y dedicar trabajo en asignaturas como Matemáticas 2 o Estadística, llegamos a la joya de la corona de este cuatrimestre, la asignatura de Informática. Creo que muchas personas debéis de cambiar el chip, debéis de cambiar el concepto sobre la asignatura de Informática. Para todas aquellas personas que no hayáis programado nunca, tal vez, o prácticamente me jugaría incluso dinero, para decir que
va a ser la asignatura más compleja que tengáis a lo largo de este cuatrimestre y posiblemente a lo largo del primer año de carrera. ¿Por qué? Porque es una asignatura que requiere de muchísimo trabajo, muchísima implicación y muchísimo trabajo en casa, muchísimo entendimiento y horas a la hora de entender cómo empezar a programar. Es extremadamente fácil perderse en el caso de que no se asista a clase, con lo cual, como recomendación propia, resulta fundamental ir a todas las clases y preguntar las dudas que vayan surgiendo, porque si no, esta duda de la que hablábamos antes se va a hacer 3 veces más grande que la asignatura de matemáticas. ¿De qué temas, qué contenidos hemos estado trabajando? Pues bien, en primer lugar nos centramos en entender cómo funciona el hardware y cómo funciona el software de un ordenador, como tema introductorio, a luego dar paso al trabajo con el código binario. ¿Qué es el código binario? ¿Cómo trabajamos con este código binario? ¿Y cómo cambiamos de este código binario al código decimal o al hexadecimal? ¿Cómo vamos saltando de uno a otro? Para luego dar pie a mediados del mes de febrero, si mal no recuerdo, a la entrada a la propia programación con lenguaje Python. Para que os hagáis una idea, este lenguaje Python tiene muchas variantes, nos proporciona muchas opciones, y es que hemos pasado desde intentar generar calculadoras a generar diferentes juegos como el propio ahorcado, o a la parte evaluable de generar un sistema de control de stocks de un almacén, teniendo datos como la entrada de stock, la salida de stock, el precio de compra de estos stocks, el precio de salida, la restauración del stock. Ha sido una parte evaluable de la asignatura que ha contado 3 puntos en la nota final. Y todo esto se puede realizar con una simple cuenta de Google, entrando a Google Drive, un apartado llamado Google Colab que nos permite dar nuestros primeros pasos dentro de la programación. Es un apartado que no nos vamos a engañar, resulta arduo, resulta difícil, complejo, hay que estar muy centrado, hay que estar al tanto de todos los pasos que se van dando y tratar de entender todas las explicaciones, pero que si se hace y se lleva a cabo, es posible sacar resultados como este programa informático aplicado a la gestión de un almacén, cosas bastante útiles e interesantes. Y ahora pasamos al siguiente bloque, al bloque relacionado con la practicidad de las asignaturas en los negocios. Vamos a hablar de la asignatura que para mí ha sido la más interesante y la más divertida según mis gustos, según mis preferencias, en este segundo cuatrimestre. Hablamos de Derecho Mercantil. Creo que es no una asignatura, es la asignatura idónea para aquellas personas que están muy enfocadas en el mundo empresarial, que tienen esa iniciativa emprendedora y que tienen curiosidad por el día de mañana montar una empresa. En esta asignatura se pueden aprender las bases, los fundamentos para poder constituir una organización de manera legal. Se entiende qué diferencia hay entre una persona física y una persona jurídica, qué diferencia hay entre una SA y sus respectivas acciones y una SL y sus respectivas participaciones. Fundamentos básicos para el día de mañana poder lograr desarrollar un poco más lo que yo denomino como inteligencia financiera a la hora de invertir, a la hora de montar una empresa, a la hora de ser propietario dentro de una empresa de determinadas acciones o participaciones comentadas, cosas muy útiles para el día de mañana. Ya os digo, se aprende un poco de todas las ramas que hay dentro de una empresa, de cómo funciona cada apartado dentro de la empresa, cuándo se reúnen los socios, cuántos socios deben de constituir una empresa, de qué forma se puede constituir, cuál debe ser el capital que se debe de aportar, qué es una junta general de socios, cómo funciona el órgano de administración. Oye, ya no solo la SL o la SA, las cooperativas muy de moda, sobre todo aquí en nuestra Comunidad Valenciana, cómo funcionan, qué tipos de cooperativas hay. Además, el concurso de acreedores, en qué situaciones se da. Todo esto apoyado y desde una visión también eminentemente democrática. Entendemos qué es un real decreto, entendemos qué es una ley ordinaria y las diferentes tipologías de legislaciones existentes en España y también a nivel europeo. Me parece una asignatura fundamental. Y por último, pero no por ello menos importante, la asignatura más específica y dedicada a la gestión del transporte y la logística. Hablamos de los fundamentos de los sistemas de transporte. Cabe decir que en mi opinión no es completamente fundamentada porque esta asignatura la he tenido convalidada. Como ya tengo cursados los ciclos de Comercio Internacional y de Transporte y Logística, esta asignatura se ha convalidado por el módulo profesional de Transporte Internacional de Mercancías, con lo que toda la información que os puedo dar se puede complementar aún muchísimo más. Hablamos de una asignatura en la que, habiendo asistido al 50-60% de las clases, he visto que las personas que sí que la han cursado han trabajado el transporte de mercancías, el transporte de viajeros, una introducción y un análisis genérico de cuál es la situación actual en España, en Europa y en el mundo del transporte, sobre todo centrándose en el transporte marítimo, ya que es por el que pasan el 80-90% de las mercancías a nivel mundial, las primeras pinceladas de la documentación básica que se necesita
en una operativa de comercio internacional de exportación y de importación, que lo hemos comentado aquí muchísimas veces en el canal, factura comercial, packing list, BL, también las primeras ideas sobre cómo funciona una aduana, qué es un DUA, con lo cual el alumnado ya se ha inmiscuido, se ha adentrado un poco más ya en estos mundos para tratar también de tener esos primeros fundamentos de cara al año que viene poder tocar el mundo empresarial con las prácticas. Pues bien, llegados a este punto puedo concluir diciendo que el segundo cuatrimestre de este primer año de la carrera ha sido bastante diferente al primer cuatrimestre que os comentamos aquí en el mes de enero. Tenemos asignaturas que en este caso han sido mucho más analíticas, mucho más lógicas. Las asignaturas del bloque numérico, matemáticas 1, estadística e informática, se centran en este desarrollo lógico del cerebro, en estas nuevas formas de entender los procesos por tal de obtener información. Tenéis que encararlo con esa mentalidad. Estáis tratando de obtener diferentes formas de información para poder luego tomar decisiones con esos datos, con ese contenido que luego el día de mañana os puede ayudar a desarrollar nuevas vías, nuevas opciones. Y por otra parte, en el bloque más relacionado con los negocios tenemos derecho, fundamental para entender cómo funciona la legalidad en España, sobre todo para constituir y empezar desde cero una empresa, qué tipos de empresa puedo montar, y luego tenemos la asignatura específica que acabamos de comentar, fundamentos del sistema de transportes, que ya va más relacionada con todo el contenido que hemos estado trabajando a lo largo del primer cuatrimestre. Y como el que no ha querido la cosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os sirva de ayuda como os sirvió el primer vídeo del primer cuatrimestre y que os ayude a tomar la mejor decisión sobre si estáis interesados en cursar este apartado de estudios relacionado con el transporte y la logística. Espero veros pronto, muchas gracias y un saludo.